Es bien distinto el actuar de un investigador con el enfoque cuantitativo a uno que esté preocupado por comprender las cualidades que abrogan al ser humano y al mundo de la vida. Tan distinto es que demanda una constitución metodológica y personal de ese ser humano que se enfrenta a los diversos objetos de conocimiento. De esta forma podríamos creer que si una persona desea acercarse a las cualidades más intrínsecas del humano, lo más sensible, lo reflexivo, lo impactante emocionalmente, deberá primero comprender cada método en particular del enfoque cualitativo, así como las rutas metodológicas que guían sus acercamientos en los contextos de sus trabajos de campo. Abordaremos un enfoque teórico metodológico denominado interaccionismo simbólico, que busca comprender los fenómenos psicosociales desde los significados que los actores le confieren, las denominadas urdimbres vinculares y las interacciones sociales, que permiten construir esos significados y a su vez comprender esas transformaciones que los actores del mundo social, del mundo de la vida, hacen en sus contextos a partir de esos significados que le han otorgado a esos fenómenos que los habita. Todo esto con el propósito de enfrentar situaciones o simplemente darle sentido a la vida. Este método es el interaccionismo simbólico, el cual demanda un tipo de investigador cualitativo, reflexivo, sensible y capaz de deconstruirse una y otra vez con el propósito de otorgarle sentido a la realidad. Es decir, una realidad humana emergente que se configura en ese mundo de la vida. Un cordial saludo a todos y todas, a quienes les interesan las teorías críticas, la sustentabilidad, las lecturas disruptivas y alternativas al desarrollo. Hoy abordaremos la lectura del texto, el interaccionismo simbólico y la comprensión de experiencias de convivencia, que nos han otorgado las doctoras Lucero Giraldo, Betty Martínez, Magali Mejía y Gloria Valencia. Un agradecimiento especial a las doctoras maestras de las universidades del Quindío y Universidad de Manizales. Texto presentado en el quinto encuentro latinoamericano de metodología de las ciencias sociales en el año de 2016. Lectura con fines estrictamente académicos. La lectura de este texto nos posibilita la construcción de nuevas apuestas de investigación que nos van a permitir comprender de mejor forma nuestras realidades sociales. Soy Wilfer Ceballos Betancourt. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. El interaccionismo simbólico y la comprensión de experiencias de convivencia. Texto elaborado por Lucero Giraldo, Betty Martínez, Magali Mejía y Gloria Valencia. Texto presentado en el quinto encuentro latinoamericano de metodología de las ciencias sociales. En noviembre de 2016. La ponencia presenta la propuesta metodológica del proyecto, abro comillas, Cómo estamos conviviendo en Colombia del siglo XXI, cierro comillas, que desarrollan conjuntamente las universidades de Manizales y del Quindío, y que tiene como objetivo comprender, desde la perspectiva de los actores, las configuraciones de la convivencia y sus imaginarios en los territorios geográficos y sociosimbólicos en Armenia y Manizales. En las últimas décadas en Colombia se ha visto envuelta en una serie de eventos violentos que han marcado las experiencias de convivencia de sus ciudadanos. Podría plantearse que nuestras formas de convivencia, propuestas y sostenidas por los valores y los símbolos, aquellas que se han anidado en nuestro ser colectivo y que nos han identificado como sociedad, han contribuido a una Colombia con indicios de intolerancia, que requiere replantear sus formas de vida para abrir el abanico de posibilidades y de nuevas realidades. Actualmente, un nuevo elemento genera expectativa en cuanto a la convivencia: la firma del acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, lo que lleva a cuestionar las condiciones de convivencia de la gran variedad de comunidades que caracterizan a esta nación. Entender las relaciones sociales del, abro comillas, o entre comillas, nosotros, tal vez permita un acercamiento a los posibles escenarios que se configuran ante la llegada de esos, entre comillas, otros, que ahora se integran a la vida colectiva. Surgen en consecuencia preguntas sobre cómo se configuran las experiencias de convivencia entre los diferentes actores sociales. ¿Cuáles son las características de tales experiencias de convivencia? ¿Cuáles son los tiempos propicios de esas experiencias de convivencia? ¿Qué referentes validan las experiencias de los actores? ¿Quiénes son los sujetos de esas relaciones de convivencia? Para alcanzar los objetivos planteados, se utilizará como método el interaccionismo simbólico, entre paréntesis personal, el tema que nos convoca en el día de hoy, dado que queremos conocer cómo se aplica este método en una investigación en particular. Cierro paréntesis personal. Pues este facilita el comprender, a partir de la construcción de historia de vida, el significado otorgado a las experiencias de convivencia en los contextos particulares de los sujetos, entendiendo los valores otorgados a distintos elementos de su entorno, como pueden ser incluso los propios sujetos con los que conviven en carácter de, entre comillas, nosotros o ellos.
Más allá de los sucesos contextuales en el marco del conflicto armado colombiano, la comprensión de las interacciones sociales en un país pluriétnico y multicultural como este representa un avance en dilucidar a la sociedad misma a partir del conocimiento empírico de las características de la convivencia en zonas específicas de la nación. Subtítulo: La acción humana y el interaccionismo simbólico. Considerando que el tema de la convivencia ofrece diversidad de perspectivas para ser explorado, y sobre todo si tomamos en cuenta que la presente investigación se enfoca en la aprehensión de las experiencias de los sujetos en sus espacios de convivencia, de bien importante develar los aspectos que marcan y demarcan la convivencia como experiencia eminentemente humana. En este sentido, el paradigma cualitativo permite explorar a profundidad las experiencias y percepciones de los autores. Esto referenciado en Sautu, Bonillo, Dale y Elber, 2003. El aporte principal del interaccionismo simbólico a este paradigma consiste precisamente en el énfasis de la importancia de los símbolos y en los procesos interpretativos para entender la conducta humana. Parte de la idea de que cada persona configura su entorno, actúa a partir del significado que le otorgue a los objetos físicos y sociales que conforman su mundo. El conocimiento de los seres humanos y de la sociedad en las que están inmersos depende de la identificación de estos, entre comillas, objetos. Bajo el interaccionismo simbólico, se toma muy en cuenta el contexto espacio-temporal de los actores para poder comprender los significados construidos. Esto soportado en Martínez 2009, ya que los significados que damos a nuestras conductas individuales proceden de la interpretación que se hace de la interacción social. Así es como se comparten significados y símbolos. Estos son los que construyen la realidad individual y colectiva, que solo puede explicarse a partir de dicha interacción, en la cual la comunicación juega un papel principal, porque es a través de ella que se produce socialmente el sentido. Desde esta perspectiva teórica, las personas actúan ante las situaciones, ante los sujetos o cosas, tomando en cuenta el significado que le dan a las mismas en un proceso continuo y a través de símbolos. El símbolo amplía la percepción del entorno, porque trasciende lo sensorial y lo inmediato, y así se aumenta la capacidad de resolución de problemas y se potencia la imaginación y la fantasía. Al enfatizar en que los significados se forman por la interacción social, se está afirmando que un significado no es solamente individual, subjetivo, sino también social. Podemos decir entonces que son las interpretaciones subjetivas de las experiencias sociales. Esto soportado en Buendía, Colas y Hernández, 1998. En resumen, para el interaccionismo simbólico, lo social es el marco de la interacción simbólica de los individuos y la comunicación, el proceso mediante el cual, de manera entretejida, se constituyen las comunidades y los individuos. En la presente investigación, los significados se relacionan con los imaginarios que se crean en los contextos socioculturales específicos de cada momento histórico. Como lo plantea el interaccionismo simbólico, para comprender la actuación de los individuos y grupos, no solo debe estudiarse el comportamiento que sea visible, sino que es necesario acercarse a los pensamientos que hacen parte o sustentan esas actuaciones. Herbert Blumer, que es el autor más representativo de la corriente sociológica del interaccionismo simbólico, quien él mismo acuñó el término en 1937, se oponía a las perspectivas sociologistas, que entendían la conducta individual determinada exclusivamente por fuerzas externas al individuo mismo. Él considera que las estructuras sociales se formaban a partir de las relaciones que ocurren en la vida cotidiana. Son entonces las personas, a partir de sus respectivas líneas y estrategias de acción, las que crean la unidad de lo social y la organización social que, a la vez, pueden modificar por la capacidad que tienen de interactuar consigo mismas. Para Blumer, estas estructuras sociales no se forman independiente del sujeto, por dinámicas internas o de exigencias del sistema, sino que funcionan porque las personas actúan, y esto es producto de la interpretación que hagan de las diferentes situaciones. Las instituciones y organizaciones de la sociedad son redes de acción producto de los actos del individuo, que componen una determinada colectividad. No son producto de formas preestablecidas de acción conjunta. Bueno, de acuerdo con Blumer, en 1981, el interaccionismo simbólico parte de, abro comillas, la premisa según la cual la acción social es elaborada por un agente que opera a través de un proceso en el que advierte, interpreta y valora las cosas, elaborando un plan de acción premeditado. Configura en gran medida el enfoque a adoptar para el estudio de la acción. Básicamente hablando, esto significa que para abordar y analizar la acción social hay que observar el proceso mediante el cual se lleva a cabo. Esto, por supuesto,
no se hace ni es factible utilizando un esquema basado en la premisa de que la acción social es un mero producto de factores preexistentes que influyen en el agente. Se requiere una postura metodológica distinta. Al contrario del enfoque que considera a la acción social como un producto y que a continuación trata de identificar los factores determinantes o causativos, es decir, la causa y el efecto de la misma. Se precisa uno que estime que el agente individual se enfrenta a una situación concreta, que debe actuar ante ella y en función de la misma, trazar una línea de acción. Cierro comillas. Esto planteado por Blumer, 1981. Lo anterior nos permite comprender la convivencia como un fenómeno complejo, que surge de las relaciones sociales y las individualidades de los seres humanos, que se realiza en el contexto histórico del campo, a partir de las disposiciones propias de la socialización primaria y secundaria, con la finalidad de establecer relaciones de diversos órdenes en el ámbito de tensiones propias de la diferencia. Las expresiones de dicha convivencia se pueden presentar como actos institucionalizados, es decir, que son reconocidos y naturalizados por la mayoría de los elementos del campo, o como actos aislados e individuales, producto de las características del sujeto. Ahora bien, la convivencia, en tanto entramado de relaciones orientadas por las disposiciones dadas o dándose de los sujetos, se configura en relaciones de espacio-tiempo, que superan el desdoblamiento temporal en que se generan los modos de convivencia a diversas gamas espaciales y derivan en experiencias de convivencia para ser aprendidas. La convivencia, para el caso que nos ocupa, se mueve y se realiza en el presente, como el tiempo propicio para comprender y dotar de sentido el conocimiento social de los modos del vivir juntos en Armenia y Manizales para esta investigación, así como para interpretar las realidades que se configuran a su alrededor en la red de espacios y tiempos que constituyen esos modos del vivir y que son advertidos y transformados por los sujetos individuales y colectivos. Se entiende entonces las configuraciones de convivencia evidentemente como un producto de la experiencia individual y colectiva, que en el caso de esta investigación, en el caso colombiano, pareciera obstinarse en permanecer como posibilidades sutiles y pasajeras de configuración y transformación realizable en el ámbito mismo de la tensión entre permanencia y mutación, entre un pasado y un presente y un futuro, entre objetos, procesos y acontecimientos. Ahora abordemos el interaccionismo simbólico y los imaginarios sociales. Los imaginarios sociales, como una de las dimensiones a estudiar para la comprensión de las formas de convivencia, atraviesan la percepción y la construcción misma de la experiencia, así como la configuración de los significados. Los imaginarios son constructores de sentido, que se hacen posibles a través de la comunicación humana. De hecho, para Blumer, más que la actitud, lo importante es el proceso a través del cual el actor le da forma a su acto. Por eso estaba en contra de las teorías psicológicas que ignoraban el proceso mediante el cual el sujeto construye significado. De acuerdo con Pintos, del año 2006, abro comillas, los imaginarios sociales están siendo esquemas construidos socialmente, que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que cada sistema social diferenciado tenga por realidad. Cierro comillas. Se entienden como unos metacódigos que permean los diferentes medios que configuran el sistema social, tales como el poder, el dinero, la información, etc. Estos dan cuenta de la relación entre los seres humanos y de los mismos con su entorno. Una determinada concepción de la realidad está mediada y determinada por los imaginarios. Entonces, estos se convierten en criterios fundamentales para definir las interacciones entre hombre, sociedad, entre hombre, cotidianidad, entre hombre y humanidad, o, en otros términos, definen la relación del yo con los otros. Es así como los imaginarios son esenciales para las ciencias interpretativas, si se quiere dar cuenta de lo sociocultural, pues lo social se ancla en lo colectivo y esto, a su vez, en lo individual, lo que exige una doble mirada desde lo colectivo y desde lo individual. Esto apoyados en Pintos 2006. Todo aquello que haga referencia a lo social no admite solo un acercamiento racional, sino que requiere indagar por lo simbólico, lo espiritual, lo emocional, lo cultural, y las maneras de convivir dependen en gran medida de dimensiones más espirituales que racionales, que ocurren en los arquetipos de lo imaginario. Por consiguiente, para dar cuenta de las formas del convivir de los colombianos en el siglo XXI, en el marco del posconflicto y específicamente en el corpus del análisis propuesto, se hace necesario el estudio de los imaginarios. La tarea metodológica que nos ocupará en este proyecto con relación a estos no solo será la de describirlos o identificarlos, sino también criticarlos.
describirlos, identificarlos y criticarlos, en el sentido de cuestionar su validez, aparentemente evidente, para quienes lo comparten. El equipo de investigación como observador de segundo orden, aquí las autoras hacen una aclaración en pie de página. Dicen, observador de segundo orden se observa cómo y desde dónde ve y cuenta el observador de primer orden, mientras que el observador de primer orden se cuenta lo que ve. Reitero, el observador de segundo orden se observa cómo y desde dónde ve y cuenta el observador de primer orden. En tanto, el observador de primer orden se cuenta lo que ve. Esto soportado en Pintos 2006. Muy bien. Como observador, el equipo de investigación, como observador de segundo orden, tendrá la tarea de poner en la mesa la discusión algunos signos de imaginarios, como por ejemplo los que sean pertinentes para la investigación y sus diferencias producto de sus propias particularidades. Por ello, resulta necesario considerar la diversidad en las perspectivas y complejidad del fenómeno de la convivencia, sobre todo si se intenta comprender la configuración de la realidad desde los imaginarios. En el caso de la presente investigación, se trata de identificar qué imaginarios se están configurando en estos espacios sociales y cómo circulan entre los distintos actores a estudiar, cómo se han construido, qué relación tienen en los procesos sociales que estamos viviendo y cómo han generado las convicciones y creencias que hoy marcan el convivir de las comunidades. Establecer este vínculo puede propiciar discusiones sobre, entre comillas, el deber ser y las posibilidades de convivencia en el nuevo marco sociopolítico que se nos plantea y que asumimos como un reto. Esta propuesta metodológica concuerda con lo que plantea Carmona en el año 2016, cuando afirma que, abro comillas, el enfoque teórico-metodológico del interaccionismo simbólico es una investigación sobre problemáticas psicosociales. Sugiere orientar la recopilación y el análisis de la información en función de tres ejes, que se desprenden directamente de las tres premisas básicas del interaccionismo simbólico, según Blumer 1982. Estos tres ejes se pueden definir en forma de preguntas. La primera, ¿cuáles son los significados que tienen el fenómeno psicosocial que se investiga para los actores implicados en él? La segunda, ¿cuáles son las urdimbres vinculantes, vinculares y las interacciones sociales en las que se constituyen dichos significados? En tanto, la tercera, ¿cuáles son las transformaciones que hacen estos actores sociales del significado de sus problemáticas en cada momento, en función de enfrentar las situaciones que se les presentan? Cierro comillas. Como lo plantea entonces Carmona del año 2016. Aquí se encuentran los planteamientos de Blumer con los de Pintos del año 2006, pues este último plantea que los imaginarios sociales se construyen y se deconstruyen en tres ámbitos diferenciados. El primero, en el sistema específico diferenciado, es decir, política, derecho, religión, ciencia, etc. El segundo, en las organizaciones que concretan toda la institucionalización del sistema, por ejemplo, gobierno, bancos, iglesias, academia, etc. Y el tercero, en las interacciones que se producen entre los individuos en el entorno del sistema. Cierro comillas. Esto planteado por Pintos, 2006. Aspecto en el que, como se ha reiterado, hace énfasis el interaccionismo simbólico. Ahora vamos a abordar la ruta metodológica, las historias de vida. Los meses iniciales de la investigación, ejemplo de este método de investigación, se dedicarán a la fundamentación teórica, con la intención de indagar de manera profunda en las categorías que configuran la investigación e identificar los estudios en relación con procesos de convivencia en el presente histórico de la nación y particularmente en los territorios geográficos y sociosimbólicos en Armenia y Manizales. Blumer recomienda para esta etapa el uso de, entre comillas, conceptos sensibilizadores o también conceptos relevantes para analizar los casos particulares. Estos son menos deterministas que una hipótesis y más adecuados para estudiar el mundo real. Es a partir de ellos desde donde se pueden dar el acercamiento al objeto de estudio. La aproximación al escenario de investigación se realizará en varios momentos. Primero, se solicitará la participación de estudiantes de las universidades mencionadas, como una especie de grupo de exploración, para que a partir del conocimiento que tienen de sus lugares de habitación de la ciudad, se facilite la identificación de las experiencias de convivencia y sus actores. De este recuento se seleccionarán las experiencias más significativas para los intereses del trabajo. En un tercer momento, se pasará a la construcción de las historias de vida, entendidas como una narración en torno a determinados eventos en los que se proyectan los valores humanos y patrones significativos de una cultura particular. Como lo plantea Ferrarotti del año 2007, abro comillas, el hombre no es un dato, sino un proceso, el cual actúa de forma creativa en su mundo cotidiano.
Es decir, lo social implica una historicidad. Las historias de vida tienen finalmente la capacidad de expresar y formular lo vivido cotidiano de las estructuras sociales, formales e informales. De ahí su aporte fundamental a la investigación social. Cierro comillas. Esto lo planteó Ferrarotti del año 2007. Interesa entonces acercarnos a esa identificación de las prácticas de convivencia y a establecer las características y los imaginarios asociados a esas prácticas. Y en este sentido, las historias de vida entrelazan eventos, descripciones, situaciones. Abro comillas, es justo a la comprensión profunda y no solo a la descripción de los contornos externos, para lo que sirven las, entre comillas, historias de vida. Ferrarotti 2007. La utilidad de este tipo de técnica reside igualmente en su capacidad para sugerir, ilustrar y proporcionar nuevos hechos que sirvan para una mejor comprensión del problema de investigación. Cierro comillas. Esto soportado en Colas 1998. La historia de vida encaja perfectamente en los planteamientos del interaccionismo simbólico, porque de acuerdo con Blumer, del año 1981, esta postura metodológica implica que el investigador interesado en estudiar lo social y muy especialmente en las acciones de grupos o individuos, en nuestro caso, las prácticas de convivencia, deben enfrentarse desde la perspectiva de quien narra. Se trata de hacerle seguimiento a la formación de los imaginarios bajo los cuales se actúa con respecto a la relación con los otros, a las formas de interacción con quien piensa y actúa diferente a mí. Abro comillas. Hay que observar la situación con los ojos del agente, ver los aspectos que éste tiene en cuenta y cómo interpreta dichos aspectos. Anotar los actos alternativos programados de antemano y tratar de seguir la interpretación que conduce a la selección y ejecución de actos que están prefigurados. La determinación y el análisis de la trayectoria de un acto es esencial para la comprensión empírica de la acción social. Esto soportado en Blumer, 1981, cierro comillas. Es más, las historias de vida demandan una familiarización íntima, esto entre comillas, con quien narra, familiarización íntima, con su mundo contingente, cotidiano, local, cambiante y enraizado en su vivir. El trabajo de investigación en sí mismo se convierte en una especie de interacción simbólica entre el investigador y los sujetos de la investigación. Esta propuesta teórica rechaza tanto los métodos estandarizados como la utilización de referentes teóricos predeterminados. Subraya que la sociedad debe ser estudiada a partir de sus particularidades, tal como sucede, y es concebida por los miembros de la sociedad. Señala que las formas complejas de conducta social no son susceptibles de análisis experimental, paréntesis personal, como si fuese un experimento utilizable, manipulable. No, cierro paréntesis personal. Exige tomar en cuenta las particularidades de cada quien rechazando verdades absolutas, totalizantes y homogeneizantes con respecto a lo social. Hay que rechazar todo eso, lo que refuerza uno de los planteamientos centrales del interaccionismo simbólico en el sentido de que no puede hacerse investigación a nivel macro, sino a nivel micro. De allí que Blumer reconozca a la investigación cualitativa y en el marco de esta el análisis inductivo como la única forma real de entender cómo la gente interpreta el mundo. En ese sentido, se privilegia una metodología naturalística, entre comillas, natural, entendida como el estudio detallado, sin manipular el fenómeno y reconociendo el medio ambiente en el cual se desarrolla. El foco principal del trabajo metodológico debe estar en la competencia del actor para interpretar su realidad, porque bajo esta perspectiva, este se concibe como un individuo esencialmente libre, que tiene la capacidad de aceptar, rechazar o modificar el mundo cultural de acuerdo con sus intereses particulares. Es decir, se reconoce el actuar reflexivo de los individuos. De acuerdo con Ferrarotti 2007, abro comillas, miramos con los ojos y vemos con los recuerdos, las impresiones, las lecturas precedentes. Miramos con los ojos del cuerpo, pero vemos también, o quizá, sobre todo, con los ojos de la mente. Todo lo que vemos es, en sentido literal, un déjà vu. Cierro comillas. Esto dicho por Ferrarotti 2007. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la historia de vida constituye un proceso de reconstrucción basado en la memoria y que las construcciones que se hacen del pasado se hacen en función del presente, lo que indica que la recuperación del pasado se realiza en las condiciones de posibilidad que el presente propicia, a través de los imaginarios sociales, las ideologías, las prácticas sociales, los discursos. Esto soportado en Vázquez y Muñoz 2003, como se citó en Arboleda Ariza de 2013.
En estas, entre comillas, remembranza se reinventan los sentidos. Esto planteado por Arboleda Ariza, 2013. Es muy linda la frase. Entre comillas, remembranza se reinventan los sentidos. Lo que no impide que las historias de vida sean idóneas en el marco de esa investigación, para identificar las prácticas de convivencia y los imaginarios que la sustentan. Abro comillas. Dado el caso a la memoria colectiva, no le interesan las certezas de un acontecimiento, sino lo que el colectivo expone a su alrededor para dar sentido de sí. Como lo proponía Bartlett, 1932. Hacer memoria es un proceso activo, es un proceso de construcción y reconstrucción del pasado, al que añadiríamos que, cuando hacemos memoria, construimos y reconstruimos la realidad social. Cierro comillas. Esto planteado por Arboleda Ariza, 2013. Los criterios para la selección de las experiencias de convivencia, es decir, el caso particular de cómo se aplica el método en esta investigación, serán las siguientes. Experiencias referidas por alguno de los miembros del grupo de exploración, es decir, los estudiantes que salieron inicialmente. Experiencia que permita identificar las formas de relacionarse en la convivencia social, asociadas o no a dimensiones del conflicto armado interno. Experiencias que lleven un año o más de desarrollo para poder indagar actores, escenarios, contenidos y dinámicas de las formas de vivir colectivas. Experiencias diversas que no se concentren en unas comunas específicas de Manizales y Armenia. Experiencias en la cual los sujetos considerados claves por su comunidad y por quienes lo refieran acepten hablar de la experiencia y permitan el acceso, expresado en la firma del consentimiento informado. Como nota, la idea inicial de moverse entre las diversas comunas de las ciudades de Pereira y Armenia. Sin embargo, ¿cuántas comunas finalmente formen del estudio estará asociado principalmente a ubicar experiencias de convivencia y a que los sujetos involucrados admitan narrarla y faciliten que sea conocida? Paréntesis personal. De esta forma se determina un contexto, pero el contexto determina también si efectivamente se va a ser el escenario de la investigación o no, porque ese contexto puede ser que realmente no me sirva. Y son las experiencias las que me deben permitir ir identificando cuál es el contexto más pertinente para desarrollar el proyecto. Cierro paréntesis personal. El proceso de interpretación de las historias de vida será inteligible, no por la descripción de los hechos, sino por estas, que son el punto de partida para comprender las configuraciones de la convivencia y sus imaginarios. Su análisis se realizará con base en la propuesta metodológica de la teoría fundamentada en las siguientes etapas. Paréntesis personal. Cabe resaltar que la teoría fundamentada es un método de diseño, propuesta metodológica, distinto al interaccionismo simbólico, pero las autoras lo han utilizado en este escenario como una propuesta metodológica para desarrollar el análisis de la información. La teoría fundamentada se podría utilizar para este tipo de método del interaccionismo simbólico o no. Es un asunto de elección de los investigadores. Cierro paréntesis de investigación, paréntesis de reflexión personal. Entonces, para este ejemplo, su análisis se realizará con base en la propuesta metodológica de la teoría fundamentada, siguiendo las siguientes etapas. Primero, se codificarán las historias de vida con el fin de identificar eventos, descripciones y situaciones que permitan caracterizar el objeto de estudio. Posteriormente, se procederá a descomponer y comparar categorías y subcategorías. Las categorías se trabajarán en una doble dimensionalidad. Categorías teóricas, que son deductivas, categorías emergentes, que son inductivas. Las primeras a partir del análisis de configuración del objeto, trabajadas en los meses iniciales. Las segundas a partir del análisis de las historias de vida mediante unidades de significado, que permitan la emergencia de categorías nuevas, preliminares para la continuidad del trabajo. Se procederá entonces a integrar y refinar las categorías con el fin que emerjan los patrones más significativos de los imaginarios. El propósito es aislarlos, mostrar sus analogías y dependencias e interpretarlos en relación con las prácticas de convivencia y con el trasfondo social en el que aparecen para responder así a los objetivos y a la finalidad de la investigación de sugerir e ilustrar nuevas comprensiones que faciliten emprender acciones educativas, políticas e incluso económicas que sean tendientes a deconstruir la interpretación de las experiencias vividas. No sobra advertir que se debe hacer un gran esfuerzo para ser coherentes con la propuesta metodológica del interaccionismo simbólico, en el sentido de que debe existir una preocupación constante por no caer en el error de reemplazar el punto de vista del narrador por el punto de vista de los investigadores. Se requiere tener en cuenta que los actores investigados actúan en función de lo que ellos ven, creen, imaginan, y no como ese mundo se presenta ante el investigador.
Para Ferrarotti del año 2007, abro comillas, la historia de vida es un texto. Un texto es, entre comillas, un campo, un área más bien definida. Es un algo, entre comillas, vivido, un algo vivido, con un origen y un desarrollo, con progresiones y regresiones, con contornos sumamente precisos, con sus cifras y sus significados. Debo aproximarme a este texto con atención humilde, silenciando al, entre comillas, aventurero interior. Se requiere acercarse al texto con el cuidado y con el respeto debido a otro distinto texto de uno mismo. Se entra en el texto. No basta con leerlo con la atención externa de quien se lee solamente para informarse. Es necesario habitarlo, así como es como entró al texto de la historia de vida. Así es como se entra al texto en la historia de vida. Cierro comillas. Esto es Ferrarotti, 2007. Se trata entonces de entender cómo la gente piensa su contexto social, cómo lo categoriza y con qué criterios toma sus decisiones sobre la convivencia, porque actúa de una manera y no de otra. Para la interpretación de las experiencias debe tenerse en cuenta el total de objetos y acciones comunes que los individuos percibieron. Solo así se definirán lo más fielmente posible. Ya a manera de conclusión, el reconocimiento de los imaginarios que sustentan las formas de convivir en el presente histórico, caso puntual de esta investigación, como ejemplo del interaccionismo simbólico, y desde el reconocimiento de la complejidad del mundo en que vivimos, facilitará idear estrategias y escenarios para conseguir fortalecer el proceso de reestructuración social marcado por el postconflicto, que aunque se prevé lleno de dificultades, también puede estar lleno de esperanzas. Existen diversas percepciones de la realidad y distintas posibilidades de relación con los reinsertados en el proceso del postconflicto. Pero es a partir de estas diferencias de conjeturas que pueden tejerse la red que sostenga una Colombia que transite por los caminos de la democracia. Al develar aquellas opacidades que esconden los imaginarios que compartimos, nos referimos a las barreras que nos han impedido la construcción de una nación en paz. Evitar que se naturalice entre los colombianos la guerra y la intolerancia, el rechazo a lo diverso, al otro, entre comillas, lo que responde a toda una tradición cultural que, arraigada en nuestros imaginarios, impide alcanzar formas civilizadas de convivencia. Y por qué no, un desarrollo moral superior donde la defensa de la vida y el respeto de los derechos humanos sean los valores que guíen nuestro convivir. Desde el interaccionismo simbólico, podemos entender que así como en una sociedad hay formas reiterativas de acción conjunta que hacen pensar en un orden de vida establecido, podemos pensar en nuevas formas que entendemos porque entendemos que la acción conjunta, como producto de procesos interpretativos de los sujetos, pueden transformarse. Se trata de poner especial énfasis en la forma como las interacciones particulares dan lugar a entendimientos simbólicos. Y es hacia este tipo de entendimientos que son posibles por la comunicación hacia donde debemos marchar los colombianos. Todas las personas no solo estamos en permanente diálogo consigo mismas, sino que gracias al diálogo que permite la interacción social podemos crear nuevas relaciones sociales. En igual sentido, Pintos, del año 2006, le atribuye a los imaginarios las funciones de, abro comillas, primero, y producir una imagen de estabilidad en las relaciones sociales que son cambiantes. Segundo, generar percepciones de continuidad de experiencias discontinuas. Tercero, proporcionar explicaciones globales de fenómenos fragmentarios. Y cuarto, permitir intervenir en procesos construidos desde perspectivas diferenciadas. Permitir intervenir en procesos construidos desde perspectivas diferenciadas. Cierro comillas. Esto planteado por Pintos del año 2006. Interesa entonces resaltar esta última, porque reafirma la convicción de que podemos construir nuevas formas del convivir, que siempre existe la posibilidad de cuestionar el orden establecido, que podemos replantear lo que hasta hoy hemos sido como nación y construir otros argumentos, otros símbolos, otras relaciones que nos conduzcan por caminos inexplorados. Abro comillas. Los imaginarios sociales, a diferencia de las ideologías, nos permiten percibir la contingencia de nuestras propuestas y la necesidad de alternativas que mantengan abierta la operatividad de las sociedades. Cierro comillas. Pintos 2006. Nos sobra aclarar que no hay sistemas únicos y referencias absolutas sobre el cómo convivir, sino que, como todo en la vida social, estas formas están sometidas a la evolución histórica y surgen permanentemente nuevas propuestas de acuerdo con las exigencias del entorno que facilitan campos específicos de actuación, política, económica, religiosa, social, educativa, de circulación y producción del conocimiento, etc. Las respuestas que demos los colombianos a los retos sociales que enfrentamos tienen que ver en gran medida con la modificación de comportamientos, hábitos, ideas que tenemos sobre las formas de convivir. De esto deriva la importancia y el reclamo de una pedagogía para la paz,
ya que se necesita proponer imaginarios que le den sustento social al proceso que se avecina. Hay que construir relaciones de confianza, de credibilidad, de esperanza, tomando en cuenta las condiciones sociales actuales. De allí la importancia de su estudio para crear nuevas utopías, pues consideramos, al igual que los teóricos del interaccionismo simbólico, que tenemos la capacidad de definir por sí mismos las situaciones con las que nos encontramos y después actuar en consonancia. Se trata de actuar conscientemente, de entender las acciones pasadas y proyectar las futuras, sin desconocer el contexto social que enfrentamos. La capacidad de autorreflexión que reconoce el interaccionismo simbólico es el camino para la construcción de una nueva nación. De acuerdo con este, se trata de crear nuevos, abro comillas, objetos sociales, cierro comillas, y orientar la conducta los unos hacia los otros. Es decir, reflexionar sobre nuestros procesos de interacción social, sobre nuestras formas de convivencia. Muy bien, hemos llegado finalmente a la lectura del texto, el interaccionismo simbólico y la comprensión de experiencias de convivencia, de las doctoras Lucero Giraldo, Betty Martínez, Magali Mejía y Gloria Valencia. Un agradecimiento especialmente a las doctoras, a las maestras, quienes nos enseñan la lógica de este método del interaccionismo simbólico en clave de la investigación que realizaron en la ciudad, en las ciudades de Manizales y del Quindío. Proyecto de investigación sobre cómo estamos conviviendo en la Colombia del siglo XXI, en el marco de su trabajo en la Universidad del Quindío y en la Universidad de Manizales. Esta lectura en particular nos recuerda nuestra obligación desde las ciencias sociales y humanas para fortalecer nuestra capacidad como seres sentipensantes, esa capacidad que a veces olvidamos del sentir a nivel social y el actuar conforme a ello. Un agradecimiento especial, nuevamente. Esta lectura la hacemos con fines netamente académicos y los espero a todos y todas en una próxima lectura. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero que se encuentren bien.